Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Gracias por conectarte a una nueva reflexión de Construyendo una nueva generación, ya nuestra segunda temporada. Si es la primera vez que te conectás, te invitamos a suscribirte a nuestro canal, activar la campana para recibir las notificaciones y vas a encontrar con todas las reflexiones de este año, las del año pasado, otras series también de mensajes que pueden ayudarte, de charlas que pueden ayudarte en cuestiones prácticas, temas de familia y reflexiones sobre la vida. Si hay un tema que me atrapa cada vez que lo toco, no sé si es por no comprenderlo, por necesitarlo con desesperación o por lo que voy aprendiendo cada vez que me engancho a lo largo de mi vida, es este tema de la gracia de Dios. El año pasado tuvimos una reflexión al respecto y bueno, entiendo de parte de Dios que era importante tocarlo en este momento. Si tengo que hablarte de mi experiencia, tuve un contacto primero con Philip Yancey, con dos libros de él que son importantísimos. Ahí está la portada. Es un periodista americano, creo que vive todavía, y el libro que me tocó muchísimo fue Gracia Divina versus Condena Humana. Y él tiene otro libro además, El Jesús que nunca conocí. Realmente marcó un antes y un después en mi vida. En el primero de los libros, Gracia Divina versus Condena Humana, el primer capítulo habla de una película que te la recomiendo, El Banquete de Babette o El Festín de Babette, año 1987. Muy fuerte, la vimos en casa también 2 o 3 veces, muy reveladora en cuanto a este tema tan importante. Y el segundo autor es Brennan Manning, cuyos libros te los recomiendo, te va a sacar la cabeza. Y un autor, un conferencista que pasó por etapas muy difíciles en su vida, una infancia muy traumática, que le llevó a una adicción al alcohol que lamentablemente no la pudo superar hasta el final de su vida. Pudo ayudar con sus conferencias a muchísima gente a salir, pero él mismo no, y quizá por eso es que aprendió y pudo impartir en cuanto al tema de la gracia de Dios mucho más que, o hacerlo como pocos lo hacen, ¿no? La gracia es algo que no vemos a menudo, que no la entendemos, pero que la necesitamos con desesperación, más que nada en el mundo. Y es raro sufrir de falta de gracia dentro de la iglesia, que se supone que es una institución dedicada a proclamar el evangelio de la gracia de Dios. Se habla poco, se vive poco y se la contradice en la práctica muy a menudo. Nosotros, sin darnos cuenta, respiramos, creo que Philip Yancey es el que dice esto, un ambiente de falta de gracia, y hasta damos esa apariencia para los demás. Una pequeña niña inglesa en su oración decía: Dios, hace que la gente mala se vuelva buena y hace que la gente buena se vuelva agradable. Alguien que quiso graficar esto dijo: el sulfuroso hedor del infierno no es nada comparado con el mal olor que se desprende de la gracia cuando ésta se pudre. Algo que también nos juega en contra es entender el mundo en que vivimos, que es un mundo que no conoce para nada la gracia de Dios. Fíjese los refranes que tenemos: al que quiere celeste, que le cueste; al que madruga, Dios lo ayuda. Se premia a la gente que gana, nunca se premia ni se tiene compasión de la gente que pierde, directamente se la ignora. Estamos acostumbrados a encontrar una trampa en cada promesa que nos hacen, ¿no? Pero los relatos de Jesús acerca de las extravagancias de la gracia no tienen trampas,
ni tienen cláusulas con letras chiquititas, como dicen los contratos, que a veces los firmamos sin haberlos leído, ¿no? No hay letras chiquititas que nos impidan recibir el amor de Dios. Cada uno de estos relatos, de estas cláusulas, tienen en el centro mismo, fíjese las parábolas, tienen en el centro mismo de sus relatos un final demasiado bueno para ser cierto o tan bueno que debe ser cierto. Y es lo que realmente nos atrapa. Yo tengo una pregunta en esta oportunidad. ¿Cómo te lo imaginas a Dios? En forma física, ya sé que Él no es físico, que es espíritu, pero ¿cómo te lo imaginas? Alto, bajo, gordo, flaco, rubio, morocho. ¿Cómo te lo imaginas en su carácter? En su trato con vos. ¿Cuál es la imagen que tenemos? Seguime en la idea porque creo que te va a ayudar ahora en esta reflexión. Ahora, cuando piensas en las tres parábolas de Lucas capítulo 15, el Evangelio de Lucas 15, la moneda perdida, la oveja perdida y el hijo pródigo, ¿qué es lo que pensás que es el centro de estos relatos? ¿Qué son? ¿Están hablando de tres cosas perdidas o están hablando del reencuentro de aquello que estaba perdido con un final de júbilo, con un final de fiesta, sobre todo en el caso del hijo pródigo? Es como si Jesús nos dijera, ¿quieren saber qué siente uno cuando es Dios? Es medio atrevida la expresión, pero fíjate qué importante que es esto, porque va de contramano contra nuestros preconceptos de Dios, de lo que debiera ser nuestra vida, etc. La parábola de los invitados a las bodas, que cuando no quisieron venir porque dieron excusas, la orden fue vayan por todas las calles y las plazas y los parques y traigan a toda la gente, a todos invítenlo a las bodas. O la otra de aquel que quería contratar trabajadores para su viña y decidió al final pagar exactamente lo mismo al que acababa de entrar que al que estaba trabajando desde la mañana. Y esto produce un revuelo adentro de la persona porque nuestro propio sentido de justicia nos traiciona. No la vamos a entender tan fácilmente a la gracia de Dios. Estas parábolas de Jesús nos sorprenden con un lenguaje, con un mensaje muy extraño. Es obvio que Jesús no nos presentó las parábolas para enseñarnos cómo vivir, sino para mostrarnos cómo es Dios, cómo es la naturaleza de un Dios que nos ama y a quien ama Él. El amor de Dios no es lógico para nosotros. Sus matemáticas tampoco son las nuestras. Para Él vale más una oveja perdida que se encuentra que 99 que están seguras en su redil. O la mujer que puso apenas unas monedas, para Él significa más que aquel que puso miles de dólares. Sí, la forma de mirar Jesús y Dios a nuestras personas y a nuestras vidas es muy diferente a la nuestra. Dios celebra el retorno del hijo pródigo y no premia la fidelidad del hermano mayor. ¿Estás sorprendido de esto? Yo también. Tal vez la Biblia, mirada desde esta óptica, nos presenta un Dios muy diferente al que nosotros nos hemos imaginado. Y vuelvo a repetirte, es que nuestro sentido propio de justicia nos condena. Nos rebelamos cuando nosotros tenemos que perdonar a otros y dar y actuar con gracia, pero necesitamos desesperadamente que alguien actúe con gracia y nos perdone a nosotros cuando nos hemos equivocado. ¿Qué es la gracia? ¿Qué concepto podemos dar de gracia? Alguien dijo, gracia significa que no podemos hacer nada para que Dios nos ame más y que tampoco podemos hacer nada para que Él nos ame menos. Me acuerdo que el año pasado, cuando estuvimos hablando de esto, hubo una profesora que me agradeció personalmente porque este concepto
eh, le dio vuelta a la cabeza y le ayudó a entender algo de esa naturaleza de Dios que todos necesitamos conocer. La gracia significa que Dios nos ama tanto como solo un Dios infinito es capaz de amar. Y acá volvemos a hablar una diferencia entre los dos pactos. En el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, se habla casi siempre de gente que halló gracia esporádicamente en los ojos de Dios. Y cuando tenían que hablar y dirigirse a otra persona, dice, si he hallado gracia en tus ojos, te pido. Es como que la gracia es un pedido, un deseo, si está en condiciones de que el otro pueda dármelo. La gracia significa esto, en el Antiguo Testamento, una necesidad suplicada, algo muy escaso y raro. Pero cuando entramos en el Nuevo Pacto, cuando Jesús aparece en la historia, las abundantes citas nos hablan de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, de la gracia de Dios que fue derramada. Aún vemos a personas como Esteban en el último instante de su vida y recibiendo pedrada de sus enemigos, derramando gracia. Señor, no les tomes en cuenta este pecado. El repetido deseo de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. En los saludos, en las cartas apostólicas, se habla mucho de la gracia. Con cuánta razón el evangelista Juan, en su evangelio, marca la gran diferencia y nos dice, la ley vino por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron de la mano por medio de Jesucristo. Y es magistralmente como el apóstol Pablo nos enseña de esto que él aprendió, porque tuvo que recibir perdón y convencerse del perdón de Dios después de toda su vida de persecución antes de encontrarse con Jesús en el camino a Damasco. Y él nos dice, porque ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico se hizo pobre. ¿Para qué? Para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Y Alex San Pedro, un poeta, un cantautor, un pastor español que recién lo estoy conociendo, lo descubrí esta semana, gracias André por esa transmisión en tu WhatsApp. Dice, el Dios del Antiguo Testamento ama con locura a su pueblo, con amor eterno, indomable, radical, y página tras página se aguantaba las ganas de tocarnos y abrazarnos, hasta que explotó en Cristo. Dios sabía, dice Alex, Dios sabía que amarme así lo mataría, y sin embargo dijo, amén, así sea. Yo quiero hacer una aclaración acá. Entender la gracia de Dios no es solamente para salvación, esta es la parte más fácil y que todos la aceptamos. Cristo vino y murió en la cruz por nosotros, etcétera, etcétera. Pero la gracia de Dios no es solamente para la salvación, es para todos los aspectos de nuestra vida. Todo avance en nuestra vida, todo progreso en nuestro crecimiento, en nuestra sanidad, en las relaciones con Dios y las relaciones con los demás, en poder aprender a dejar un mal hábito que tenemos. Todo está inmerso e incluido en la gracia de Dios. Depende de cuánto vayamos entendiendo vivencialmente la gracia de Dios. Y vuelvo al ejemplo del apóstol Pablo. En 2 Corintios, en el capítulo 12, se encuentra un diálogo cuando él descubre algo, una debilidad. Habrá sido una enfermedad, habrá sido un problema, un mal hábito, no sé. Y él dice, 3 veces le pedí al Señor que me libre de eso. Y él dijo, bástate mi gracia. O sea, otra versión dice, mi gracia es suficiente para ti, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y Pablo, cuando se encuentra con esto, dice algo que nos descoloca. Dice, bueno, por tanto, de buena gana, me gloriaré más bien en mis debilidades que en mis fortalezas, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y dice un poquito más abajo,
porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Por qué? Y porque la gracia de Dios actúa poderosamente en mí. Es de locos. Yo no la puedo entender. Y por eso es que me atrapa cada vez que me engancho. Ayer me leí durante el día, en un día y medio, de vuelta, uno de los libros de Brennan, que es su autobiografía, ¿no? Que se titula Todo es gracia, de Brennan Manning. Y empezás a leerlo y no puedes parar, por lo menos esto es lo que me pasa a mí. La debilidad de la que habla Pablo, como les digo, puede ser un problema, puede ser un trabajo, puede ser una enfermedad que tarda en desaparecer o que le va a permanecer contigo por el resto de tu vida o de alguno de nuestros seres queridos. Pueden ser nuestras relaciones, puede ser un pecado que no se puede abandonar, una debilidad. Y a veces el Señor nos sorprende con esto. Bástate mi gracia. Mi gracia va a ser suficiente para ayudarte en este punto, a dejarlo, a abandonarlo, a soportarlo. Es decir, usted y yo tenemos un problema, que es eso que no podemos vencer, pero Dios tiene otro problema con nosotros, y es nuestro ser no rendido, nuestra mente, voluntad y emociones, que no entendiendo esto tratamos de justificarnos y tratamos de dejar a un lado o de tapar esta debilidad. Y esto nos conecta con el título de esta reflexión, un regalo doloroso. No estoy hablando solamente del regalo de la salvación, que es la que muchos pueden haber entendido con el dibujo. Estoy hablando del dolor que nos produce a nosotros cuando nos enfrentamos con algo que Dios quiere cambiar. Este proceso de aceptar algo difícil produce muchas veces dolor. Y muchas veces para evitar el dolor queremos tapar el proceso o decir que el problema no existe, tapamos el problema. Y Brennan Manning nuevamente dice, aquello que negamos no se puede sanar. Y él lo confiesa en esta expresión. Cuando escribo sobre lo que creo y de qué manera debería vivir, él dice, todo suena claro y ordenado. Ahora, cuando intento vivirlo, es cuando se desata el infierno dentro de cada uno de nosotros. Y acá creo que es cuando debemos decidir. Si no aprendemos a transformar el dolor, lo vamos a transferir a la próxima generación. Quiero, promediando esta charla, comentarte una de las historias que relata Philip Yancey en uno de sus libros. Daisy nació en el año 1898 en una humilde familia de Chicago. Era la hija número 8 de un grupo de 10 hermanos. Hija de un padre pobre y posteriormente borracho, que maltrataba a sus hermanos delante de ella. Un día, el padre le pide a su esposa que se vaya de la casa. Y Daisy estaba en el ventanal de la casa viendo cómo su mamá, la única esperanza de ayudarla en su vida, se estaba retirando para nunca más, creo, volver a verla. Los hermanos, cada uno empezó a irse, alguno con su madre, otro con algún amigo, pero a Daisy le tocó la peor parte. Le tocó quedarse con su padre y creció en amargura y odio. Cada uno de los hermanos fue haciendo y rehaciendo su vida como pudo. Un día el padre desapareció, se fue de la casa y muchos años más tarde volvió. Buscando comida, llegó a una base del Ejército de Salvación. Alguien le habló de Jesucristo, se convirtió y empezó a buscar a cada uno de sus hijos, uno por uno, para pedirles perdón. No buscaba que lo excusen, no podía, simplemente necesitaba quedarse en paz con su alma en medio de su vida, pocas veces consciente a través de su borrachera. El efecto es que todos los hijos desconfiaban, pero finalmente todos lo perdonaron, todos,
menos Daisy, que dice, no puede ser que con un simple lo siento vaya a querer arreglar todo el desastre que hizo. Ella había jurado que nunca lo hablaría de nuevo. Enfermo por las consecuencias de la bebida, su padre pasó los últimos 5 años con una hermana de Daisy, porque Daisy no lo pudo recibir, no lo quiso recibir, y la hermana curiosamente vivía a escasa 8 casas de la vida de la casa de Daisy. Ella no fue ni una sola vez a ver a su padre. Sí autorizó a sus hijos, y se cuenta, la historia verídica cuenta, de que en algún momento el papá, ya muriendo, agonizando, tuvo una alucinación y dijo, Daisy, Daisy, por fin viniste a verme. Y no era Daisy, era su hija Margaret, a quien Daisy le había permitido ir. Tenía además, creo que 5 o 6 hermanos, 5 hermanos más. Y Margaret, de grande, se propuso no repetir la historia que venía heredando de su mamá. Sin embargo, la terminó repitiendo. La terminó repitiendo en sus hijos, porque Daisy además empleó una tiranía un poco más suave, pero de control, igual que su padre la había tenido con ella. Y es como que en el ADN de esta familia, esta historia de dolor y de falta de gracia fue pasando de generación en generación. El hijo de Margaret, es decir, el nieto de Daisy, se metió en drogas y su mamá lo terminó corriendo de la casa, lo terminó demandando al juez porque fumaba marihuana. El hijo se metió con una mujer, se divorció, se metió con otra y con otra y con otra, como si se tratara de un efecto espiritual, metido en el ADN de la familia. La falta de gracia fue pasando de una generación a otra, como una cadena continua a lo largo de más de un siglo de esta familia en cada una de las generaciones. Aunque usted no lo crea, Margaret ha sido una cristiana consagrada. Leía la Biblia, iba impecablemente a la iglesia todos los días como una buena religiosa. Al preguntársele por la parábola, por Lucas 15 y las 3 parábolas, dijo, acá hay que hacer una diferencia entre la oveja y la moneda por un lado y el ser humano por otro. Hablando del hijo pródigo, dice, las personas tienen que ser responsables de sus acciones. Ella nunca perdonó y nunca pidió perdón también. Y en el concepto de ella, lo que Jesús quería enseñar con Lucas 15 era que el hijo tendría que haberse venido arrastrando de rodillas para pedir perdón y para mostrar su arrepentimiento ante el Padre. Yo te pregunto, ¿cuántas historias en el mundo hablan y reflejan esta falta de gracia? ¿Cuántas historias de los que me están escuchando o de los que van a escuchar esta reflexión, en algunos años más tal vez, están reflejando esta gran necesidad que tenemos y esta mala manera de vivir cuando desconocemos el regalo, el don inmerecido de Dios a través de su gracia? Yo quiero llamar a una reflexión, voy terminando la charla. Es que la gracia es injusta y esta es una de las cosas más difíciles de aceptar, pero ¿cómo necesitamos? Vuelvo a decir, cuando tenemos que ofrecer a otros nuestro perdón es cuando más retaseamos la cosa, pero cuando necesitamos el perdón de otros, ¿cómo necesitamos que esto llegue así, como un regalo inmerecido de parte de los demás? En un mundo que funciona según las leyes de la falta de gracia, Jesús pide, no exige, pero pide a todos una respuesta de perdón. Es que el Evangelio de la gracia comienza y termina en el perdón. La gracia es la única fuerza en el universo con el poder suficiente para romper las cadenas que esclavizan las generaciones. Solo la gracia puede derretir la falta de gracia.
con gran razón David Semonds, alguien que se hizo muy famoso por uno de sus libros, La curación de los recuerdos. Dice: hace muchos años llegué a la conclusión de que las dos causas principales de la mayoría de los problemas entre los cristianos se debe a que, en primer lugar, no saben comprender, recibir y vivir la gracia y el perdón incondicionales de Dios. Y el segundo es no saber comunicar esta gracia y este perdón a las demás personas. Por eso me vuelvo a conectar con el título para decirte: descubrir que solo Jesús es suficiente es más doloroso de lo que imaginas. Por eso hablamos de un regalo que es doloroso. ¿Por qué? Y porque hemos construido nuestra vida en función de vanidad, de mentiras. Porque todo esto, tarde o temprano, se va a derrumbar, se va a caer. Y descubres que tu esperanza de un cambio de vida se encuentran solo en la sencillez de una relación vital con el resucitado. Y yo quiero terminar pidiéndoles que busquemos esto. Por amor de nosotros, de nuestros hijos y de las próximas generaciones, busquemos esto. El Dios que le dijo a Pablo: mi gracia es suficiente para ti, no es el que nos imaginamos generalmente, no es el que la religión nos presenta, cualquiera que ésta sea. Una frase de Brennan Manning que a mí me voló la cabeza es: Dios te ama tal cual eres y no como deberías ser. Quiero decirte que está bien no sentirte bien muchas veces, pero no lo tapemos. No tapemos el dolor porque no va a sanar nunca. Aceptemos la verdad de Dios. Él quiere y está dispuesto a trabajar en nosotros y con nosotros para levantarnos por completo. Hay que manifestarlo en el mundo. Hay que romper toda esta transferencia negativa. Y Dios quiere usar el depósito, esa dinamita que ha puesto en cada uno de nosotros para ser factor de cambio, empezando por nuestros hijos y por las generaciones que vienen. No te quedes abajo. Esta semana, cuando fui a mi amada esposa a pedirle perdón por una metida de pata que había hecho, ella me mira y me inspiró a lo que fue esta charla, diciendo: cuando vos me pedís perdón, me parece que no te estás queriendo, no te estás pudiendo perdonar a vos mismo. Y yo creo que esto que me pasa a mí te puede estar pasando a vos, y por eso me animo a compartírtelo en esta oportunidad. Dice el Salmo 103:14 que Dios conoce que somos polvo, conoce nuestra condición, se acuerda que somos polvo. Y el apóstol Pablo toma miles de años después esta verdad para decir que el tesoro de la gracia de Dios, el regalo que tenemos adentro de la unción Cristo metida dentro de nosotros para manifestar a Cristo al mundo, se encuentra justamente en vasos de barro. ¿Para qué? Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. De vuelta, una frase de Brennan: Dios no solo me ama como soy, sino que además le agrado. ¿No te sorprende? ¿No te conmueve esto? ¿Cuánto tiempo más tiene que pasar para convencernos de este amor incondicional de Dios? Y termino con una pequeña frase, tal vez sigamos después en otra oportunidad, de un amigo, sobre una reflexión del Salmo 23:3. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Es decir, por amor a nosotros, Dios ya dio todo lo que tenía a través de su gracia y se metió adentro de nosotros a través de nuestra expresión de fe, de recibir a Cristo como Salvador y Señor. Por amor a nosotros ya dio todo, pero si nosotros podemos ceder el control de nuestra vida a Él, dice que Él se va a comprometer en guiarnos por sendas de justicia, ya no por amor a nosotros, sino por amor de su nombre. Está comprometido el honor de su nombre en poder sacarnos adelante para que este mundo termine como Él ha programado que termine. Yo les agradezco mucho, espero que sea de bendición esta charla como lo fue para mí,
y nos vemos Dios mediante el próximo viernes.